Hola a todos, nosotros somos alumnos de la comisión del Dr. García Márquez de la Cátedra de Clínica Médica 1 del Hospital de Misericordia y en el presente video vamos a explicar acerca de los artificios al momento de tomar la tensión arterial. Para comenzar, ¿qué son los artificios y por qué es tan importante tenerlos en cuenta? Pues básicamente se trata de la manera correcta de medir la tensión arterial, teniendo la suficiente cautela, el cuidado y la destreza en diferentes circunstancias, en diferentes tipos de pacientes, como así también en la postura corporal que éste va a adoptar. Algunos de los puntos más relevantes del procedimiento son la preparación previa del paciente, el ambiente en el que se le va a medir la tensión arterial, la altura del manguito en el que se debe colocar en el brazo, también el tamaño del manguito neumático, ya que este se debe ajustar y adaptar al grosor del miembro que vamos a examinar, el sistema de insuflado y, por último, y no menos importante, el buen uso del estetoscopio y la interpretación correcta por parte del médico. Cometer cualquier error dentro de los mencionados artificios puede dar lugar a una lectura errónea, a valores falsos, y que lamentablemente van a terminar dando un diagnóstico incorrecto, perjudicando así la salud de nuestro paciente. A continuación, mis compañeros de comisión van a explicar más detalladamente cómo se debe tomar de manera correcta la tensión arterial, poniendo ejemplos en pacientes determinados y en circunstancias determinadas. Muchas gracias. Vamos a comenzar tomándole la atención a la paciente de manera acostada. La diferencia entre la toma de las dos tensiones es una reacción vagal que tiene el organismo para estabilizar las presiones en el mismo, ya que no será lo mismo que el cuerpo se encuentre en posición horizontal y reciba la presión atmosférica todo el cuerpo por igual que cuando uno se para. En este caso tiene una tensión arterial de 125/80. Vamos a hacer un registro de la tensión con la paciente sentada. No deberían notarse diferencias significativas en las mediciones, pero al ponernos de pie es más difícil para las venas devolver la sangre de los pies, piernas y muslos al corazón por el efecto de la gravedad y por ende disminuye la presión unos segundos después del cambio de posición para luego volver a la normalidad. Y en este caso es de 120/80. Me llamo Paula y vamos a ver la medición de la presión arterial en posición parado o de pie. Siempre que medimos la presión arterial la hacemos en un ambiente relajado y con un reposo previo de 5 minutos. La posición del brazo la vamos a colocar a 30 grados que quede a nivel de la aurícula derecha. En esta posición de pie hay un aumento de 6,5 milímetros de mercurio en los valores de la presión diastólica. La forma recomendada es la posición sentado, donde tenemos la espalda apoyada en el respaldar de la silla, las piernas no cruzadas y ambos pies apoyados en el piso, para obtener valores no alterados. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Elisa García Güell y les voy a explicar los artificios al momento de tomar la tensión a un paciente que se encuentra sentado. Para empezar, vamos a esperar 5 minutos a que el paciente descanse, porque al tomarle la presión, ni bien llega al consultorio, podemos tener algunas variaciones. El paciente puede llegar agitado, le puede producir ansiedad el encuentro con el médico y esto va a alterar los valores. Le vamos a pedir al paciente que se apoye sobre el respaldo de la silla. Tiene que estar derecho, en una posición cómoda, con los pies en el piso, apoyados en el piso. El brazo le vamos a pedir que lo coloque sobre la mesa. Vamos a colocar el esfingomanómetro. Es muy importante que esté bien desinflado, que no tenga nada de aire. Lo colocamos en el brazo desnudo y no tiene que estar muy ajustado, ya que esto puede provocar un aumento de la tensión. Y bueno, luego de haber realizado el procedimiento de la toma de la tensión arterial, retiramos el esfingomanómetro y finalizamos el procedimiento.
Espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Vanina y yo voy a hablar en este caso de cuando el tamaño del manguito es mucho más grande que el tamaño del brazo. Les voy a mostrar, acá tenemos el tamaño de un manguito estándar, el brazo de un paciente pediátrico. Como debería tomarse la tensión arterial, alrededor del 80 al 100% del brazo habría que cubrirlo. Y en este caso, el manguito nos da 2 vueltas completas alrededor del brazo. Se va a subestimar la tensión arterial y nos va a arrojar datos erróneos. Hay estudios donde nos dicen que lo ideal sería tener un índice de 0,4 entre la circunferencia del brazo y el tamaño, el ancho del manguito. Sería entonces respetar este índice para que nos arrojen los datos correctos y así hacer unos buenos diagnósticos y tratamientos. Continuando con la toma de tensión, vamos a probar a hacerlo con un tensímetro normal, un manguito estándar, en un brazo más grande. Buenas, mi nombre es Joaquín y ahora les voy a mostrar unos artificios a la hora de tomar la tensión arterial. Uno muy común es no quitarse la ropa al momento de tomarla. Esto puede ser por situaciones de pudor o en caso de que haga frío, que los pacientes son medio reacios a quitárselo. Si yo le pido al paciente que se arremangue el buzo, vamos a ver que puede comprimir la arteria humeral y nos va a dar niveles de tensiones diferentes. Entonces lo que tengo que hacer es pedirle que se retire el buzo. Muchas gracias. Y ahora sí, poder tomarlo. Otro detalle a tener en cuenta es tomarlo sobre ropa, sobre camisetas o remeras. Si estos son finas y livianas, no hay mucha diferencia en los valores de tensión arterial. Un estudio demuestra que no hay más de unos 4 milímetros de mercurio de diferencia. Siempre lo mejor es retirarla y más si llega a estar apretado. En esta ocasión levantaríamos, ya que no va a comprimir la arteria, y tomaríamos la tensión con el manguito como es normalmente debido. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias. Ahora voy a explicar cómo se debe realizar la colocación del estetoscopio en el método ocultatorio de la toma de la presión arterial. Esta se va a realizar con la campana del estetoscopio y se la va a colocar de manera suave y completamente en el territorio de la arteria braquial, la cual se encuentra en la región interna o medial del brazo. Esto nos va a permitir distinguir bien los sonidos de Korokov, el cual al comprimir y descomprimir el manguito produce un flujo turbulento en la sangre, produciendo el primer ruido de Korokov, que corresponde con la presión arterial sistólica, y el quinto ruido de Korokov, que corresponde con la presión arterial diastólica antes de que se produzca el silencio. Hola, soy María Elena Agostini y voy a hablarles sobre las ventajas y desventajas de tomar la presión con un equipo digital y con un equipo manual. La ventaja del equipo digital: el brazalete es autoajustable y fácil de colocar, viene con indicaciones claras para el paciente, la toma de presión es automática, solo se debe conectar y apretar un botón, es de fácil visualización, la medición se ve en la pantalla, nos va a dar sístole, diástole, pulsaciones por minuto. Se recarga con pilas o cargador, en este caso pilas. Es práctico, fácil, rápido y la principal ventaja es que cualquier persona lo puede utilizar aunque no sea del área de salud. Las desventajas del aparato digital: el brazalete puede ser muy corto para nuestro paciente y si le hace falta cambio de baterías o carga pueden dar cifras alteradas. Ventajas del manual: el brazalete es largo, viene en diferentes medidas y se ajusta manualmente para la toma de presión. Principal ventaja, que es más exacta la lectura del resultado por este método. ¿Cuáles van a ser sus desventajas? Que se requiere el uso de un estetoscopio como este, donde el paciente
debe saber dónde colocarlo, su uso, y en muchos casos no dispone de uno. Se tiene que calibrar el equipo o tener cuidado de que lo esté antes de la toma de la lectura y que se requiere conocimientos médicos y mayor tiempo con cada usuario al realizar y registrar la toma. Conclusión, si lo que se busca es rapidez, se puede optar por un equipo digital, pero si se busca precisión, se debe optar por un equipo manual. Mi nombre es Laura Luc y en esta oportunidad vamos a hablar de dos herramientas para el control y seguimiento de la medición en lo cotidiano de la tensión arterial. En la automedición de la presión arterial, el paciente se hace las tomas correspondientes de 2 a 3 en horarios de la mañana, entre las 6 y las 9 de la mañana, y 2 a 3 tomas en horarios de la tarde, entre las 18 y las 21, antes de la toma de los medicamentos y antes de acostarse a dormir. Esto se registra en un diario estandarizado, en el que también se van a incorporar datos de relevancia, tales como los horarios de despertarse y de irse a dormir, la ingesta de alimentos, la ingesta de líquidos, asimismo en qué horario y qué medicamentos se van tomando a lo largo del día, para registrar las variaciones de la presión arterial en relación a estos factores que la modifican. En el mapa es un método que se denomina medición ambulatoria de la presión arterial. Se registra a través de un dispositivo autónomo que durante el día registra de 10 a 20 minutos entre una toma y la otra, y durante la noche 30 minutos. Hay indicaciones específicas para AMPA y MAPA: sospecha de hipertensión de bata blanca, la sospecha de hipertensión enmascarada, la identificación de efecto de bata blanca en un paciente hipertenso ya diagnosticado, la considerable variabilidad de presiones arteriales en una misma consulta o en un mismo paciente en distintas consultas, el registro de la hipotensión postural, postprandial, posterior a dormir una siesta o vinculada a fármacos, el aumento de la presión arterial en consulta en una paciente gestante con sospecha de preeclampsia y la hipertensión arterial resistente al tratamiento. En cambio, son indicaciones específicas para MAPA el caso de marcada discordancia entre el registro en consulta y el registro en lo cotidiano para valorar el efecto Dipper. Ante la sospecha de una hipertensión arterial nocturna, por ejemplo, en ausencia de patrón Dipper, así como en casos de síndrome de apnea obstructiva del sueño, enfermedad renal crónica o diabetes mellitus, o para valorar una variabilidad de presión arterial. Son herramientas muy valiosas e importantes para lograr un diagnóstico etiológico certero. Muchas gracias. Hola, me llamo Melina Bar y quería hacer un cierre, una conclusión de todo esto que es la medición de tensión arterial. Sabemos que hay muchas formas de medir la tensión arterial, ya sea sentado, parado, acostado, pero sabemos también que hay dos formas correctas, la cual es sentado o acostado el paciente. También sabemos de que hay muchas herramientas, hablando en cuanto a lo que es tensiómetro, de distintas formas, ya sea digital o manual, pero que el más correcto, el más eficaz es usar el tensiómetro manual más el estetoscopio. Bien, sabiendo esto, debemos saber o tener en cuenta a la hora de medir la tensión arterial en consultorio que para la toma de la tensión arterial tener un tensiómetro y tener un estetoscopio. Y en cuanto al paciente, debemos saber que si es un paciente que vino caminando o estuvo haciendo previo ejercicio, lo cual sería muy raro, pero que pudo haber venido caminando a la consulta, tener un previo descanso de al menos 3 minutos, o sea, un previo reposo, ya sea acostado o sentado, para tomar la tensión arterial, porque sabemos que la caminata va a aumentar el pulso y por ende va a aumentar la tensión arterial. Y a la hora de medir podríamos tener una tensión arterial alta falsa. Bien, también tenemos que tener en cuenta que el paciente no haya consumido previamente, ya sea cafeína, Coca-Cola o haber estado usando descongestivos nasales que tengan fenilefrina, nafasolina,
o cigarrillos, ¿sí? Que nos alteraría la tensión arterial al momento de tomarla. Y la bata blanca, que sabemos que a muchos pacientes los pone nerviosos y puede alterar la toma de la tensión arterial. Entonces todo esto, tenerlo en cuenta a la hora de medir la tensión arterial. Y tener una tensión arterial correcta, ¿no? Bien. Una vez que tenemos todo esto a la hora de medir, sabemos que hay una colocación correcta del tensiómetro, la colocación correcta del brazo, que el brazo debe estar relajado, que no debe tener ningún tipo de ropa que comprima el brazo por encima de la colocación del manguito, porque obviamente que nos va a alterar la tensión arterial, y que el manguito debe ser el adecuado para el brazo. Una vez que tenemos todo esto, vamos a medir la tensión arterial con la maniobra correcta y, bueno, en este caso, la toma de la tensión arterial, tener los valores y anotar los valores de la tensión arterial. Es muy importante siempre realizar la toma de la tensión arterial a cada paciente que viene a la consulta, ya sea por que venga por un dolor en un dedo, realizar la toma de la tensión arterial. Estaríamos descubriendo en muchos casos tensiones arteriales altas ocultas.